Buen día, profesoras. El primer problema que se me asignó fue el problema número 2, en el cual se nos brinda una secuencia de rRNA 16S para determinar la patología que tiene un paciente con un cuadro febril periódico severo. Para la resolución de este problema se utiliza el programa de RFAM. Primero se va a copiar la secuencia que nos dieron y se va a pegar en RFAM. Y le damos en buscar. Obtenemos como resultado que hay 5 especies, en este caso es del género Brucella, que tienen un 100% de coincidencia entre la secuencia que se nos proporcionó en el problema y la secuencia de 16S de esta especie. Por lo tanto, no podemos definir cuál de todas estas especies de Brucella es la que causa la enfermedad, que en este caso sería brucelosis. Esta determinación de especies se puede realizar mediante otras técnicas como la observación en la variabilidad en una secuencia de inserción en el cromosoma IS717, pero aún así con saber que el género es Brucella ya se le puede dar un tratamiento al paciente. Para el siguiente problema, que es el problema 4, nos informan que tenemos que realizar el diseño de 2 PCR multiplex y nos mencionan varios genes que podemos estudiar. En mi caso, el primer gen que voy a estudiar va a ser el CK19. Entonces, el primer paso es buscar información sobre CK19 en GenBank. Una vez que estamos en GenBank, podemos obtener la secuencia FASTA de este gen. Y la copiamos. Y esta la podemos pegar en otro programa que se llama Primer Quest Tool. Y seleccionamos PCR2 primers. Y podemos obtener 5 pares de primers que podemos utilizar para amplificar secuencias específicas de este gen. En mi caso, yo seleccioné el primero, segundo y cuarto pares. Todos tienen la misma temperatura de hibridación. Entonces le damos en ver detalles del ensayo en el caso del conjunto número 1 para poder ver más a detalle la secuencia que tienen cada uno de los primers.
Para saber si nuestros primers pueden trabajar de manera adecuada en nuestra PCR, podemos realizarles un análisis en otra herramienta que es OligoAnalyzer. Para esto solamente es necesario copiar la secuencia y pegarla en OligoAnalyzer. Y le damos en analizar. Primero es importante revisar si hay formación de bucles. Y nos muestra que sí se pueden formar, pero su temperatura de hibridación es muchísimo menor a la que nosotros vamos a utilizar en la PCR, que era de 62. Entonces no hay ningún problema. Después revisamos la formación de homodímeros. Y pues hay bastantes, pero es importante revisar el delta G. Por ejemplo, este es el máximo de los homodímeros que tenemos en esta lista, pero corresponde a un porcentaje menor del 30% a nuestro delta G máximo. Entonces tampoco hay problema con su utilización. Este proceso se debe de repetir con cada uno de los pares de primers. En este caso, este fue el primer sense del primer conjunto que nos arrojó Primer Quest Tool, y ahora voy a analizar el del antisense. De igual manera se pueden formar dos estructuras de bucle y su temperatura, aunque es más alta que en el primer anterior, sigue siendo mucho menor a la que nosotros vamos a utilizar en la PCR. Para el análisis de homodímeros también vamos a tener varias estructuras, pero de igual manera este delta G corresponde a un porcentaje menor al 30% de este delta G máximo. Entonces este primer par que seleccionamos se puede utilizar sin problemas. El segundo par de primers que seleccioné fue el segundo, porque nos da un amplicón que nos va a permitir diferenciar del primer amplicón. Entonces aquí tenemos la secuencia de nuestro primer sentido, la copiamos y la pegamos en OligoAnalyzer. También puede formar bucles, pero su temperatura tampoco es cercana a nuestra temperatura de trabajo. En cuanto a la homopolimerización, también se van a formar homopolímeros, pero estos igual van a tener una delta G que va a ser menor al 30% de la delta G máxima.
Entonces podemos analizar el antisense. De igual manera se van a formar dos estructuras de bucle y van a tener, aunque una temperatura más alta, sigue sin ser cercana a la que vamos a utilizar en la PCR. En cuanto a la autodimerización, pues también vamos a tener esta clase de estructuras, pero sigue teniendo un porcentaje de deltaje menor al 30% de nuestro deltaje máximo. Entonces este par de primers, que es el conjunto número 2, lo podemos utilizar para nuestra PCR multiplex. El otro par que seleccioné fue el número 4. Volvemos a seleccionar la secuencia y la analizamos. Sigue presentando bucles, pero a una temperatura que no es cercana a la temperatura de hibridación de nuestra PCR. Sigue formando homodímeros, pero la delta G de estos sigue siendo menor al 30% de nuestra delta G máxima. Entonces ya tenemos nuestros pares de primers definidos para esta PCR. Entonces el siguiente paso va a ser realizar la PCR con ayuda de otro programa que es NephQter. Lo primero que hacemos es pegar la secuencia FASTA que habíamos obtenido en GenBank de CK19. Y después, en vez de que se haga una digestión con enzimas de restricción, vamos a seleccionar solo secuencias de oligos y le damos en definir oligos. En este caso yo iba a usar el par 1, el 2 y el 4. Estos son oligos que había utilizado previamente, pero pues los que vamos a usar esta vez son diferentes. Copiamos la secuencia de los primers elegidos y las insertamos en definir oligos y le damos en OK. Una vez que ya los tenemos definidos, podemos enviar y formar y ver cómo se va a formar nuestra PCR. Aquí se muestra la secuencia lineal que nosotros insertamos y los cortes, por así decirlo, que se van a llevar a cabo por nuestros primers. En resumen personalizado podemos seleccionar cuál de todos los pares que insertamos queremos que se utilicen en nuestro gen. En este caso voy a seleccionar todos y le damos en Digest. Obtenemos un diagrama similar al anterior, pero aquí ya nos da la opción de ver gel.
En este caso podemos ver que hay interacciones entre mi oligo número 4 y el 2. El 1 sí funcionó de manera adecuada y el 4 también, y el 2 también, pero aún así existe esta interacción, por lo que podemos eliminar uno de los pares para evitar esta interacción. Entonces el par que voy a eliminar va a ser el 2 porque es el que está interactuando con el par 4. Entonces podemos darle nuevo resumen personalizado y solamente voy a marcar el par 1 y 4. Y volvemos a darle en digest. Volvemos a ver el gel. Y aquí podemos ver que si tenemos una banda, que es la número 2, que está formada por nuestro primer par de oligos, la banda número 3, que está dada por el cuarto par de oligos, y estos que son con extremo derecho y el extremo izquierdo, están dados porque es en el supuesto de que lo que se está haciendo es una digestión, pero nosotros obtendríamos en una PCR realmente solamente estas dos bandas, que es lo que nos interesa amplificar. Entonces el resultado que obtendríamos de la electroforesis de esta PCR sería similar a estas bandas, pero solamente observaríamos la banda número 3 y la número 4. Las demás, como les decía, es por los extremos, en el supuesto de que se haya llevado a cabo un corte, y este corresponde al corte que hay entre el oligo número 1 y el oligo número 4. Y así quedaría diseñada la primer PCR. Para la segunda PCR se va a llevar a cabo el mismo procedimiento. En este caso se va a realizar con CK20. Entonces volvemos a obtener la secuencia FASTA en GenBank y la copiamos. La pegamos en la herramienta de Primer Quest y podemos obtener los pares de primers que podemos utilizar para la PCR. En mi caso yo escogí el par 1, el 3 y el número 5 para obtener amplicones de diferente tamaño que se puedan diferenciar y aparte que estén distribuidos a lo largo del gen. Se va a obtener la secuencia de cada uno de los pares de primers y se va a analizar en OligoAnalyzer como se realizó en la PCR anterior. Podemos ver que se forma una estructura de bucle, tiene una temperatura alta de formación que es 50.4 grados Celsius, pero sigue estando 10 grados debajo de nuestra temperatura de trabajo que es 62, entonces no hay problema. En cuanto a la homopolimerización, también se van a formar estructuras de este tipo, pero su porcentaje de delta G va a ser menor a un 30% del delta G máximo. Para no alargarme tanto, este análisis lo hice por separado. Una vez que ya se realizó el análisis de cada uno de los pares de primers y se comprobó que la formación de bucles se da a una temperatura que no interfiere en nuestra PCR y que nuestro delta G de autodimerización es menor al 30% del delta G máximo,
podemos insertar nuestra secuencia FASTA en NetCutter. La copiamos y la pegamos. Volvemos a seleccionar solo secuencias de oligos. En este caso yo ya había insertado los oligos que seleccioné, que había sido el par 1, el 3 y el 5. Le damos OK y enviar. En resumen personalizado seleccionamos todos nuestros oligos y le damos en Digest. Y en Vergel. Y aquí podemos ver, estas son las bandas que obtendríamos. Bueno, solo obtendríamos en la PCR amplificado el fragmento 5, el 6 y el 7, que corresponden a estas tres últimas barras. Las demás pues son formadas por los extremos de nuestra secuencia FASTA, y el resto de los oligos. Recordemos que esta plataforma lo que hace son cortes. Suponiendo que lo que se hacen son cortes, también obtendríamos estas bandas, pero como es una PCR solamente vamos a obtener amplificados estos tres segmentos que seleccionamos. El siguiente problema que se me asignó es el número 6, en el cual nos dan una secuencia de mRNA de la proteína SHH, la cual tiene 3 mutaciones, y tenemos que ver cómo afectan estas mutaciones tanto a nivel de nucleótidos como a nivel de aminoácidos. Entonces, lo que voy a hacer es un alineamiento. Para esto, primero voy a obtener la secuencia FASTA de la proteína SHH, que es esta, obtenida en GenBank, y la copiamos. Para hacer el alineamiento utilizaremos BLAST para alinear secuencia de nucleótidos, y primero vamos a pegar la secuencia FASTA de la proteína de manera normal, y después la que se nos proporciona que tiene mutaciones. Obtuvimos en total 3 coincidencias. En la primera podemos ver que hay una identidad del 100%, entonces esta no la vamos a utilizar. La segunda tiene una identidad del 99%, y la de hasta abajo un 99%, entonces la que utilizaremos será esta, debido a que tiene menos identidad de las 3. Y aquí podemos ver que la primera mutación se encuentra aquí, debido a un cambio de guanina a adenina, y la otra es aquí, una deleción de citosina. Ahora, para saber cómo se afecta a nivel de aminoácidos, primero vamos a determinar el marco de lectura de ambas secuencias. Para obtener el marco de lectura vamos a utilizar Translate Tool de XPaSI. Primero vamos a ingresar la secuencia de la proteína normal. Y vamos a seleccionar que nos muestre los codones de inicio y de parada. Y este es nuestro marco de lectura para esta proteína.
es todo lo que está aquí en rojo hasta stop. Vamos a hacer lo mismo con la secuencia que se nos proporciona en el problema. Y le damos en traducir. Y este es nuestro marco de lectura. A continuación vamos a copiar ambos marcos de lectura y vamos a hacer un alineamiento. En este caso vamos a usar BLAST, pero en el apartado donde se hacen alineamientos, pero de secuencias de proteínas. La primera secuencia que pegue es el marco de lectura de la proteína de manera normal, obtenida en GenBank, y la segunda es la obtenida en el problema. Como resultado obtenemos este alineamiento. Podemos ver que con rojo están aquellos aminoácidos que se conservan en ambas secuencias. Y con color azul podemos ver aquellos aminoácidos que ya no son una coincidencia. Esto probablemente es causado por la deleción que pudimos observar antes, debido a que se recorre la lectura, entonces los codones empiezan a ser diferentes y a codificar para diferentes aminoácidos. También por lo mismo podemos ver que la secuencia que tenemos mutada es más corta. Todas estas mutaciones pueden alterar de manera significativa el funcionamiento de la proteína. El último problema es el problema 9, en el cual se nos solicita investigar información acerca de una enfermedad llamada poliposis adenomatosa familiar. Para esto vamos a utilizar OMIM. Y le damos clic. En esta página podemos obtener información acerca de la descripción, nomenclatura, características clínicas y diagnóstico de esta enfermedad. Se trata de una enfermedad que es premaligna, es autosómica dominante y generalmente va a progresar a la malignidad. En esta enfermedad aparecen tumores que pueden estar no solamente en el intestino grueso, sino también en el delgado y en el estómago. Y esto ocurre debido a mutaciones en el gen APC. Estas mutaciones suelen ser pequeñas lesiones o inserciones de uno o dos pares de bases, y estas mutaciones, como son tan puntuales, dan resultado que se recorra el marco de lectura. Entonces los aminoácidos que se tienen son diferentes. El diagnóstico se va a llevar a cabo principalmente por la identificación de estos tumores colorectales durante la adolescencia. En caso de no detectarse al avanzar, pues sí, a lo largo de la vida y al tener 40 años o más, va a aumentar el riesgo de contraer cáncer colorectal. Para el tratamiento se trata de una colectomía junto a una vigilancia endoscópica por el resto de la vida en todo el aparato digestivo. También se pueden recomendar antiinflamatorios no esteroideos. En tanto estos tumores se identifiquen antes de tener una edad más avanzada, se puede extirpar y se puede evitar
que se generen tumores malignos y que se dé cáncer colorectal. Entonces, en tanto se extirpen de manera temprana, pues la esperanza de vida del individuo va a ser normal. Para poder investigar más acerca de la proteína, utilizamos otra base de datos que va a ser UniProt. Entonces buscaremos a la proteína APC. Y buscamos entre los resultados es esta. En UniProt podemos encontrar que esta proteína APC va a ser un supresor de tumor y va a tener como actividad la degradación rápida de cTNNB1 y va a participar en la señalización de WNT como un regulador negativo. Esta actividad va a depender de su estado de fosforilación. También va a ser necesario en la membrana celular para la ubicación de los microtúbulos. Como ya habíamos revisado en OMIM, la mayoría de las mutaciones de esta proteína van a resultar en el truncamiento de esta. Entonces, estas mutaciones se producen dentro de la primera mitad de la secuencia codificante, pero también pueden ser mutaciones somáticas en los tumores colorectales y se van a agrupar en una región particular, denominada región del grupo de mutaciones. Y se cree que la ubicación de las mutaciones de la línea germinal va a correlacionarse con el número de pólipos colorectales en los pacientes de esta enfermedad. Entonces, esta proteína tiene acción como supresor de tumores y se va a llevar a cabo mediante diferentes mecanismos moleculares, que son los que podemos, algunos de los que podemos ver aquí, como la detención del ciclo celular, la respuesta celular al estímulo del daño del DNA, la regulación negativa de la proliferación de la población celular, entre otros. Entonces, la manera en que esta proteína deja de funcionar como supresor de tumores en esta enfermedad es por aquellos cambios en su estructura al tener mutaciones como las inserciones o deleciones que ya habíamos visto. Para conocer más acerca de la vía de señalización donde se presenta el problema con esta proteína mutada, podemos consultar este apartado de Reactome. Podemos ver que uno de los mecanismos en los que falla a la hora de suprimir tumores es por los truncamientos de AMER1 que desestabilizan el complejo de destrucción. Al dar clic aquí podemos ir directamente a la vía de señalización. En Reactome podemos observar un mapa de la señalización acerca de este complejo que se desestabiliza. En moléculas podemos ver que hay 14 proteínas implicadas, entre las cuales está la proteína APC, que es la que está asociada a esta enfermedad. Para poder visualizar de mejor manera, vamos a buscar directamente a la proteína. Y podemos ver en este diagrama cómo de manera directa, al no funcionar, va a truncar al complejo AMER1 y por lo tanto no se va a suprimir el crecimiento de los tumores. Y bueno, eso sería todo. Gracias.